acamparán. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Números capítulo 2, versículo 2. Y ese es el tema del cual hoy quiero hablarte. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Y esta es como una segunda parte de lo que vimos hace 8 días. Y si tú dices, ay, es que no pude venir, bueno, puedes escucharlo allí en Facebook o en YouTube, pues ya te subimos las predicaciones y tú puedes escuchar de qué se trató la semana pasada. Se trató de las banderas, de cómo levantamos a Jesús como nuestra bandera. Eso lo vimos la semana pasada. Ahora, hoy hablamos, o es parte del mismo tema, es como la segunda parte, como la continuación. Y entonces el tema es que acamparon los hijos de Israel alrededor del tabernáculo. Dice, alrededor del tabernáculo vas a acampar. Entonces, si tú recuerdas, el libro de Números nos habla acerca de la travesía del pueblo de Israel por el desierto, a través del desierto, en medio del desierto. Entonces, cuando vemos el orden que Dios trazó para el campamento del ejército de Israel, en el capítulo 2, podemos identificar la intención del Padre, del mismo Dios, hacia sus hijos. Esa intención misma que hoy día sigue vigente para ti y para mí. ¿Cuál es esa intención? Dios quería que cuando el pueblo de Israel acampara alrededor del tabernáculo, el pueblo de Israel confiara, buscara y dependiera de Dios en su totalidad. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, esa misma intención, esa misma idea, ese mismo concepto, hoy sigue vigente para ti y para mí como iglesia. Dios nos ha hecho sus hijos y busca algo en nosotros. Y eso es ser el centro de todo lo que pensamos, de todo lo que somos, de todo lo que hacemos y aún de todo lo que pretendemos hacer. Aún el dueño de nuestra intención, Él busca hacer eso en nuestras vidas. Busca Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Está ahí adelantito de Números. Deuteronomio 6, 5 nos habla acerca de un mandamiento que ya te lo sabes. Yo creo que es el más grande mandamiento. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 dice: y amarás a Dios, a Jehová tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, tu alma y todas tus fuerzas. Con toda tu mente, dice Jesús en el Nuevo Testamento también. Le añade un poquito más. Entonces, también busca nuestra intención. Entonces, el hecho de que Dios dijera, aquí va a estar el tabernáculo y todos los demás en un orden específico, en un orden especial, van a acampar alrededor del tabernáculo, significa una intención del corazón de Dios. Y es que el pueblo buscara y dependiera de Dios en medio del desierto. O sea, es más claro ni el agua, pero la gente a veces nos la complicamos demasiado. Aunque en gran parte la tierra donde fluye leche y miel, ellos tienen un propósito: ir a la tierra donde fluye leche y miel. Es la promesa de Dios para ellos. Aunque en la tierra donde fluye leche y miel tenía que ver con la situación geográfica y también con una situación productiva del país, es decir, Dios los iba a llevar a una tierra de abundancia. Dios los iba a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Y esa frase, donde fluye leche y miel, significa una tierra donde hay abundancia. La tierra es fértil, donde hay una abundancia material, una abundancia física. Y vamos a ver más adelante cuando en el libro de Números, cuando Moisés manda espías. ¿Recuerdan esa historia? Manda espías y los espías llegan con un palo, y el palo todo doblado porque traía un racimo grandototote de uvas. Porque entonces decía, sí, hay mucha abundancia, sí, hay todo eso que Dios dijo, sí existe. Pero bueno, ya lo veremos en otra ocasión. Sí, esa tierra donde fluye leche y miel tenía que ver con su situación geográfica y también con la producción del país. O sea, la tierra era muy productiva, es muy productiva. Hasta el día de hoy. ¿Sabes? Un ejemplo, es un breviario cultural. ¿Sabes? ¿Conoces el premio Nobel? ¿Has escuchado hablar del premio Nobel? ¿Sabes quiénes son en gran parte los que han ganado el premio Nobel año con año? ¿Sabes de qué nacionalidad son? De Israel. Gran parte de ellos. ¿Sabes de qué nacionalidad era Einstein, el mayor genio de la historia? Era judío. Y así te puedo decir muchísimos más. Hay una gran productividad, hay una gran ayuda en esto, pero no solamente tiene que ver con algo físico, con algo geográfico, pero también esta idea de la tierra donde fluye leche y miel se desprende de la decisión de tener a Dios como el objeto supremo de la adoración de un pueblo.
y que a su vez traería una consecuencia y un desencadenamiento de bendiciones a la vida del pueblo. Es decir, el hecho de que Dios les diga, van a ir a la tierra donde fluye leche y miel, significa no solamente un lugar donde hay muchísima abundancia, sino significa también un lugar, la tierra donde fluye leche y miel, un lugar a donde yo voy dependiendo de Dios, un lugar a donde yo voy buscando a Dios, un lugar a donde yo voy y Dios, a través de mi dependencia a Él, va a derramar bendiciones físicas, pero también bendiciones espirituales. Entonces, la vida del pueblo dependía de eso, de las promesas de Dios y de la fidelidad de Dios. Por ende, esto mismo es una enseñanza invaluable para nosotros el día de hoy. Dice Romanos 11:36, porque todo es de Él, por Él y para Él. Para Él son todas las cosas, de Él, por Él y para Él. Entonces, si todo es de Él, por Él y para Él, Dios, esa misma idea de residir, de morar en medio del campamento de todo el pueblo de Israel, sigue vigente hasta el día de hoy, porque hoy todo es de Él, por Él y para Él, hablando de Jesús. En ese mismo capítulo 2 hay dos ideas que prevalecen. Yo te lo dije la semana pasada. La primera es la organización del pueblo en la marcha, o sea, cuando vayan marchando les dijo, ustedes van a ir de esta manera. Y la segunda es la organización del pueblo en el campamento, ¿ok? Entonces, son esas dos ideas que vemos en todo el capítulo 2. Cómo los organiza cuando van marchando y cómo se organizan cuando descansan, cuando moran, cuando se quedan allí para pernoctar, para vivir por un tiempo. Bueno, en base a esto, hay un tema que hemos recurrido una y otra vez en el libro de Números y es en medio del desierto. Entonces, en medio del desierto, esa frase te la voy a estar diciendo a continuación en toda la predicación. En medio del desierto. Y dice el versículo 2, regresamos allí, acamparán alrededor del tabernáculo de reunión. Eso es de donde partimos. Acamparán alrededor del tabernáculo de reunión. Al hacer esto, Israel estaba haciendo de Dios su centro. Declaraba su dependencia real de Él y ponía de manifiesto que las órdenes y dirección estaban a cargo de Dios. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué era importante que Dios residiera en el centro de su pueblo? El libro de Sofonías nos habla acerca de que el Mesías vendría a reinar en medio de su pueblo, en el corazón. Y hay una canción muy antigua, hay una canción ya vieja, que dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Cuando Dios cumple esto, o sea, esa es la misma idea desde el principio hasta el final. Dios quiere ser el centro de nuestras vidas. Y entonces el pueblo de Israel, al poner a Dios en el centro, declaraba su dependencia. Y entonces ponía de manifiesto que el que regía, el que mandaba, el que daba las órdenes ahí, era Dios. Porque antiguamente los campamentos de los militares, en el centro ponían al rey, en el centro ponían al comandante supremo. No lo dejaban así como que en la orilla. Decían los ejércitos antiguos, si tú quieres vencer a ese ejército, tienes que matar al capitán. Si tú quieres vencer a ese ejército, tienes que mandar al comandante. Porque el día que mates la cabeza, en ese día no van a saber qué hacer y se va a destruir la unidad del cuerpo y la unidad del ejército. Eso es lo que hacían. Por eso el rey, el jefe, el comandante, el capitán, moraba en el campamento del ejército en medio, para que no le hiciera nada o para que fuera muy difícil llegar a él, para que él siguiera dando órdenes, para que él siguiera diciéndole al pueblo, por aquí, por acá, vámonos aquí. Estas son las órdenes. Entonces es importante porque Dios les había dado tres cosas hasta este momento, tres cosas que quiero enfatizar. Dios les había dado 1, fortaleza. Dios les había dado 2, propósito. Y ahora quería llevarlos a darles instrucción. Tres cosas: fortaleza, propósito e instrucción. Son tres cosas esenciales para garantizar la victoria para su pueblo, el pueblo de Israel. Al organizar su vida alrededor del tabernáculo, estaban haciendo esto. Y son tres cosas, tres puntos que te voy a tratar el día de hoy. Entonces, acuérdate de esas tres: fortaleza, propósito y instrucción, instrucción. Fortaleza, propósito e instrucción. Cuando ellos pusieron a Dios en el tabernáculo en medio de ellos, entonces estaban haciendo tres cosas.
La primera cosa que estaban haciendo estaban declarando que Dios es el rey de Israel. Primera cosa, apúntalo. Dios es el rey de Israel. En medio del desierto, Dios es el rey de Israel. Es lo que estaban diciendo ellos. En medio de las dificultades, en medio del desierto, en medio de algo tan difícil como un desierto, tan mortífero como un desierto, Dios es el rey de Israel. Conforme vayamos explicando estos puntos, piensa en tu vida, piensa en lo que Dios ha hecho, piensa en lo que Dios significa para ti, piensa en las dificultades que tú has tenido, o piensa tal vez en los desiertos que tú has estado pasando, o que hoy estás caminando a través de ellos, y entonces piensa en estos puntos que te voy a estar dando a continuación. En medio del desierto, ya piensas en ti, ¿no? En tus problemas, en tus broncas, en tus situaciones, en todo lo que traes. En medio de tu desierto, Dios es el rey de Israel. Punto 1, Dios es el rey de Israel. Y el punto 1 habla acerca de fortaleza. Fortaleza, propósito, instrucción. El punto 1 nos habla acerca de fortaleza, porque todo lo que había pasado hasta el momento en la vida del pueblo de Israel había sido generado por Dios mismo. La fortaleza del pueblo era por causa de Dios, no por ellos mismos. Dice en Éxodo capítulo 1, versículo 7, que el pueblo de Israel, los hebreos en Egipto, estaban multiplicándose y se estaban fortaleciendo. Busca Éxodo capítulo 1, versículo 7. Éxodo 1, 7, te quiero enseñar algo. Éxodo 1, 7. Dios es el rey, ¿okay? En medio del desierto, Dios es el rey. En medio de tu desierto, Dios es el rey. Éxodo 1, 7. Dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Ya leímos ese pasaje la otra vez cuando el faraón tenía miedo de ellos, ¿recuerdas? Y amargó su vida. Ya lo leímos eso. Pero quiero que repares en lo siguiente. La palabra fueron aumentados, fueron engrandecidos, fueron fortalecidos. O sea, la fuerza, la grandeza no salió de ellos, sino salió de alguien más. Fueron, o sea, no fue por ellos mismos. O sea, no es así como yo fui, yo lo hice, yo actué, sino fueron. Alguien los ayudó, alguien les fortaleció, alguien aumentó sus fuerzas. Entonces, lo que había pasado hasta este momento en el desierto, como estaba el pueblo de Israel, todo había sido por causa de Dios. ¿Quién había traído las plagas? Dios. ¿Quién había abierto el mar rojo? Dios. ¿Quién había enviado el maná? Dios. ¿Quién les iba a dar agua en el desierto? Dios. ¿Quién les iba a dar carne, codornices? Dios. Y esto es lo que Dios estaba haciendo. Entonces todo era por causa de Dios. Y ellos eran 603,550 hombres de guerra de a pie por causa de Dios. No por ellos mismos, por causa de Dios. Entonces la fortaleza del pueblo era por causa de Dios, no por ellos. Y entonces Deuteronomio capítulo 7, búscalo por favor, versículos 6 al 9, nos habla acerca y dice Dios, es que ustedes eran el pueblo más insignificante. O sea, nadie los volteaba a ver, nadie los pelaba, pues. Nadie decía, wow, mira el pueblo de Israel, los hebreos. Nadie decía eso. Pero Deuteronomio 7, versículo 6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. El pueblo de Israel, dice allí, yo no lo digo, era el más insignificante de todos los pueblos. Y Dios lo fortaleció, y Dios le ayudó, y Dios los engrandeció, y Dios los bendijo. ¿Por qué? Bueno, ese es parte de otro estudio. Pero todo salió de Dios. La fortaleza, la ayuda, la grandeza, todo salió de Dios. El pueblo era fuerte por causa de Dios, no por ellos mismos. Y ahora como tú y yo como iglesia lo podemos traducir al día de hoy, ¿no? Filipenses 4:13, ¿te acuerdas que dice? Todo lo puedo en mis fuerzas que Dios me da. Todo lo puedo en mi inteligencia que Dios me ha tenido. Todo lo puedo en mi belleza con la cual Dios me bendijo. ¿Sí dice así la palabra? No, tal vez por allí alguna versión torcida lo diga, pero la palabra real dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién nos fortalece? Dios.
¿De dónde viene la fortaleza? ¿Por qué estamos de pie? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué seguimos adelante? ¿Por qué seguimos buscando, añorando? Y ahora como iglesia juntos aquí en Silao, ¿cómo podemos añorar? ¡Wow! A ver cómo va a estar allá y las cosas que Dios va a hacer allá. Y si Dios nos mandó de aquel lado, entonces es porque Dios tiene un propósito y entonces tenemos esperanza y estamos añorando. Yo estoy ansioso todos los días a ver qué es lo que Dios va a hacer. Pero también no es algo que yo pueda hacer en mis fuerzas, no es algo que yo, Alejandro, he hecho. O sea, la verdad, yo soy flojo, la verdad, yo soy insuficiente, la verdad, yo soy deficiente en muchísimas áreas. De verdad, lo declaro, se los digo. ¿Por qué estás aquí? Bueno, estoy aquí porque pues así Dios lo quiso, ¿no? Y aquí sigo, hasta lo que Dios quiera. Pero si algo hay de cierto es que tú y yo somos no por nosotros, sino por Dios. Y aún como iglesia, somos por Dios, no por nosotros. Porque por nuestras propias fuerzas nunca hubiéramos ni tenido eso, ni tenido lo que tenemos, ni seguido adelante, ni nada, al final de cuentas. Pero tenemos que ser muy cautelosos en no caer nunca en una arrogancia de que es nosotros. Todo lo puedo en la fortaleza de Cristo. Todo lo puedo en lo que Jesús me da. Todo lo puedo en Dios que me fortalece. No en mis fuerzas, no en mi sabiduría, no en mis palancas. Ay, perdí trabajo. No te preocupes. Yo tengo hartas palancas. A ver, ¿qué quieres? Te consigo trabajo. No, es que no sé cómo hacerle. No te preocupes. Mira, te voy a llevar con alguien que es bien sabio. No es así. Es Dios. Y por eso Dios residía en medio del campamento, en su tabernáculo. La fortaleza viene del rey. Punto 1 es Dios es el rey de Israel. Fortaleza. La fortaleza viene del rey y nuestro rey lo es por encima de todas las cosas. El poder del rey determina el poder y la victoria del pueblo. Es algo que tenemos que tener en nuestras cabezas. El poder del rey determina el poder y la victoria del pueblo. ¿Por qué huyen los demonios? ¿Se acuerdan cuando los discípulos llegaron con Jesús y decían, Jesús, hasta los demonios se nos sujetan? ¡Wow! Esto está power, esto está chido, Jesús. ¡Wow! Nunca habíamos hecho esto. Y dice, no se alegren de eso, alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y entonces tú y yo nos podemos maravillar, ¿no? Un día de repente tal vez oraste, o tal vez te tocó enfrentarte a un demonio, porque es real. Es más real de lo que crees. Y entonces, wow, se me sujeta el demonio. Wow, yo le digo, demonio, sal de esa persona. Y se va el demonio porque tiene que obedecer en el nombre de Jesús. Wow, mira, ¿qué es lo que...? No, tú y yo somos fuertes por Cristo en nosotros, no por nosotros mismos. Porque el día en que alguien en la Biblia, en el libro de Hechos, se atrevió, se osó enfrentarse a demonios que no iban en el nombre de Cristo, ellas personas, ¿qué le hicieron los demonios? ¿Te acuerdas del episodio? Los zarandearon y los mandaron encuerados. O sea, fue algo difícil. Si Dios no está con nosotros, ¿de qué valemos? Lo hemos orado una y otra vez, domingo a domingo, una y otra vez, siempre, Señor, si tú vas con nosotros, va. Pero si tú no vas, entonces yo no quiero nada. Y ahora Dios tiene tantas cosas acomodándose. Y Dios desde el principio de los tiempos tiene sus piezas como de un rompecabezas, poniéndola una y luego la otra y haciéndolas encajar en su tiempo, en su manera, a su modo. Entonces es su fortaleza, no la nuestra. La fortaleza viene del rey y nuestro rey lo es por encima de las cosas. El poder, la victoria, la gloria que tú y yo podemos pensar viene a través de Jesús. Ahora, eso lo entendían en la antigüedad. Es que es el rey fulano de tal, wow, y le rendían pleitesía y entonces lo dejaban pasar y entonces le decían, no, es que si nosotros pudiéramos decir, nos enfrentamos a ese rey o a ese reino nos va a destrozar, entonces dejaban pasar al rey con su ejército, ¿no? Porque el rey era reconocido los reyes por su fortaleza, por su poder, por su poder adquisitivo, por sus riquezas, por su ejército, así eran conocidos los reyes. Pero el rey que vino en el Nuevo Testamento llamado Jesús, no vino con ejército, ni con riqueza, ni con poder. No vino ni siquiera en caballo. Llegó en burro, prestado.
por cierto. Y entonces ese rey, el cual es el rey del universo, la gente lo rechazó. La gente dijo, no, yo no quiero a este rey. La gente dijo, ¿cómo es posible que el Mesías venga en un burro? ¿Cómo es posible que el Mesías sea el hijo del carpintero? Yo te conozco, eres Jesús el Nazareno, el hijo de José. Ahora tú vienes y nos dices qué hacer. Ahora tú vienes y te autoproclamas el Mesías, el rey de Israel, de los judíos. ¡Bah! ¿No? Y entonces un día sueltan a Barrabás, un delincuente, violador y asesino, y le dicen, suéltanos a Barrabás. Y les dijo, ¿quieren que suelte a Barrabás? ¿Y quieren que mate a su rey? Y le dijeron, ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Ese no es nuestro rey. Y la gente lo rechazó. Porque la gente, igual que hoy, quiere ver lo que hay alrededor, quiere ver el poder, quiere ver lo que evidencialmente quiere ver con sus ojos la fortaleza y el poderío de Dios. Pero tú y yo sabemos que el reino de Dios no es de este mundo. Y ahora nos damos cuenta una y otra vez que ese mismo poder y ese mismo reinado no tiene que ver con las cosas que pisamos o tocamos. Tiene que ver con algo eterno. Y la gente lo rechazó a Jesús. Y la gente no quiso nada con él. La gente rindió su rechazo hacia Jesús, a ese Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Antes Dios residía en medio del campamento, en medio del desierto, Dios con ellos en el tabernáculo. Y ahora Dios vendría como tabernáculo a residir en medio de los hombres, pero en su corazón, y la gente lo rechazó. El rechazo hacia Jesús fue generado en parte por esas expectativas de un pueblo sediento de poder y de gloria. Un pueblo oprimido, sediento de que, es que queremos que nos ayude, queremos que nos dé poder, queremos que nos dé tierras, queremos que caballos, ejércitos. Y entonces esa gente quería poder y gloria terrenales. Y no les importó la trascendencia de las palabras de Jesús y las palabras de su reino. No les importó y por eso lo rechazaron. Entonces, punto 1, en medio del desierto, Dios es el rey. Esa es nuestra fortaleza. En medio del desierto, Dios es el rey. Esa es nuestra fortaleza. Punto 2, en medio del desierto, Dios está en el lugar central. En medio del desierto, Dios está en el lugar central. Es decir, Dios nos da un propósito. Fortaleza, propósito, instrucción. En medio del desierto, Dios está en el lugar central. Es decir, nos da un propósito. ¿Qué significa eso? Significa que nos debemos a Él en agradecimiento, alabanza y dependencia. En medio del desierto, cuando el pueblo de Israel definía su vida, su historia y su trascendencia, en medio del desierto, ellos no pueden hablar sin hablar de Dios. O sea, a ver, platícanos cuando estabas en medio del desierto. En medio del desierto, pues anduvimos dando vueltas. ¿Ya? ¿Es todo? Bueno, en medio del desierto, pues Dios nos dio de comer. No pueden hablar de su historia, el pueblo de Israel, sin dejar de hablar de Dios. Así también debería ser nuestra historia. ¿Cuántas historias, cuántas decisiones, cuántos pasos, cuántos caminos has dado tú sin Dios, marginando a Dios? Entonces tú y yo somos hijos de Dios. De hecho, por voluntad de Dios, dice Juan capítulo 1, no por voluntad de seres humanos, por voluntad propia. Y entonces, en base a eso, ¿cuál es nuestro propósito? Alabanza, agradecimiento y la definición de mi vida en Dios, por Dios y para Dios. Yo no puedo alejarme de Dios, yo no puedo imaginar nada si Dios no está allí presente. Y ahora tú y yo como hijos de Dios, no podemos dejarlo ni descartarlo. Cuando tú y yo descartamos a Dios o lo marginamos o lo dejamos a un lado, es para hacer pecado, es para hacer puras cochinadas, ¿sí o no? Si yo te digo, cuéntame tu vida sin Dios, ¿de qué me vas a contar? Piénsalo. Cuéntame tu vida sin Dios, así como Dios marginado. Cuéntame de esa vida, tu historia. ¿Qué me vas a decir? Puras tristezas, hermano. Y no te digo de ti porque te conozco, digo de ti
por mí, mi vida, también. Podemos hablar de puras tristezas, puros quebrantos, lloros, raspadas, pura chilladera. Cuando tú y yo no tenemos a Dios, entonces la vida no es vida, hermano. Ahora, siempre tenemos que confiar en el propósito. Dios es el centro, Dios es la parte central. Entonces, no pueden hablar sin dejar a Dios de lado. Es decir, hay un propósito eterno en una nación y esa fue definida por Dios, no por el pueblo. El propósito fue definido por Dios, no por el pueblo. Ellos pudieran haber dicho: Dios, quédate en el monte Sinaí, allá quédate. Allá, mira, allá es tu lugar, allá está chido, allá, mira, allá truena todo lo que tú quieras, allá habla todo lo que tú quieras, pero acá con nosotros no. Pero no, Dios dijo: a ver, el tabernáculo va a residir en medio de ustedes. Allí donde ustedes acampen, allí va a estar el tabernáculo. Yo voy a estar allí y mi presencia, y la nube va a cubrir, y la Shekinah va a cubrir ese lugar. Y sabréis vosotros que Dios ha venido a morar en este lugar. Eso es lo que Dios dijo. Dios les dio el propósito a sus vidas. Punto 2. Dios, al radicar en ese lugar central de nuestras vidas, se convierte en el objeto supremo de la adoración en nuestras vidas. Al estar allí metido, al estar allí adentro, al estar allí en medio, se convierte en el objeto supremo de adoración en nuestras vidas. ¿Y qué no es este el propósito de que Dios tiene para nosotros? Siempre. Mira, busca Apocalipsis capítulo 19 y fíjate cómo vamos a pasar una eternidad. Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. Esa es nuestra eternidad. Apocalipsis 19, 6. Dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Quién es esa multitud? Presente, hermano. Eres tú, soy yo, dándole gloria a Dios. Dice aquí, dándole alabanza a Dios, diciéndole: santo, digno, aleluya, todopoderoso. Ese es el propósito de Dios. Dios, al residir en medio del campamento del pueblo de Israel, estaba dándole su propósito. Y a ti y a mí, cuando tú y yo conocimos a Cristo, Dios nos dio un propósito. Al ser hijos de Dios, encontramos nuestro propósito. Si alguien quiere buscar eso, está en Dios, está en Él, no en nosotros. Y ese propósito es adoración, alabanza, reconocimiento, gloria. La manifestación de nuestro amor hacia Dios. Eso es lo que significa que el tabernáculo estaba en el centro del campamento. Propósito. Punto 2. Propósito. Que Dios estuviera allí, que la gente se enamorara de Él, que la gente lo buscara a Él, que la gente le mostrara su amor, así como Él hoy nos muestra su amor. De tal manera nos amó Dios que mandó a su único Hijo. Y allí estaba el tabernáculo, en medio, recordándoles lo que debían de hacer. Allí estaban. No podían negarlo, no podían apartarse. Así como que voy pasando y como que no quiero ver, ¿no? Que tengo que ir al tabernáculo, que tengo que ir a pedir perdón, no quiero ver. Estaba allí en medio, estaba enfrente de los ojos de las personas, estaba allí para hacerles recordar que el objeto principal de la adoración debe ser Dios en sus vidas. Entonces, en medio del desierto, Dios debe de estar en el lugar central. Porque el propósito de Dios para ti y para mí en medio del desierto es que le adoremos. El propósito principal de Dios para ti y para mí en medio de las dificultades es que tú y yo le reconozcamos, que tú y yo dependamos de Él. El propósito de Dios para ti y para mí en medio de un desierto y dificultades, problemas, situaciones feas en nuestras vidas, desiertos feos, desiertos llenos de muerte, es que Dios esté en el centro. Adoración, búsqueda, dependencia de Dios. Señor, aquí estoy, y para que no se te olvide. Está ahí en el centro para que no se nos olvide. Punto 3. El 1 es: Dios es el Rey. Fortaleza. El punto 2 es: Dios está en el centro. Propósito. Y el punto 3 es: Dios debe ser el Señor del pueblo.
Y el punto 3 nos habla de instrucción. Fortaleza, propósito, instrucción. Cuando un ejército es numeroso, pero no tiene propósito, pues entonces ¿para qué sirve ese ejército? Pues estás muy grandote, estás muy ponchadote, estás muy... eres muy capaz, pero pues ¿para qué? O sea, pues nomás estás ahí de oquis. O sea, a los cristianos muy fuertes, y podemos decir mucho acerca de que Dios nos ha bendecido, podemos decir mucho acerca de todo lo que Dios nos ha puesto, podemos decir que Dios nos ha puesto por encima de Satanás, pero pues sí, mira, muy chicho, pero ¿y tu propósito? Si no tienes propósito, de nada sirves, man. Bueno, tenemos un propósito, ya es alabar, ya lo descubrimos, alabar a Dios, buscar a Dios. Ok, estás bien fuerte, tienes un propósito, es decir, ir a la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Eres una fortaleza, 603,550 hombres de guerra, de a pie, y entonces tienes un propósito, atravesar el desierto y llegar allí a la tierra prometida. Tienes un propósito, pero si no sabes las instrucciones, entonces de nada te sirve. Imagínate que el día de hoy pudieras tú subirte a un cohete de esos que van a la luna, de esos, ¿te gustaría como conocer el espacio? Así, qué padre estaría el espacio, ¿no? Pero si no tienes, o sea, tienes la fortaleza, tienes un propósito, quieres ir para allá, pero no tienes instrucciones, o sea, aquí se le prende, aquí se le pone, hay que checarle el gas, hay que checarle el agua, hay que checarle el aceite, hay que checarle esto y aquello. ¿Alguna vez has visto una fotografía de un avión así normal? Tiene muchísimos controles. Si yo me pongo enfrente de los controles de un avión, pues yo no voy a estar pique, ¿no? Imagínate, no sé, porque yo no sé manejar un avión, yo no sé el propósito de todos ellos, no tengo instrucciones, pero tal vez haya un libro de instrucciones. Mira, para que encienda le puchas aquí, para que, y ya, entonces sigo las instrucciones. Un pueblo grandioso, grandote, numeroso, con un propósito, sin instrucción, no sirve de nada. Debemos de tener las tres partes: fortaleza, propósito e instrucción. Si nos falta una de ellas, entonces chafeamos. Bueno, punto 3, instrucción. En medio del desierto necesitamos que el Señor que Dios sea el Señor del pueblo. Es decir, necesitamos instrucción. ¿Cuál es la diferencia entre Dios es el Rey y Dios es el Señor? Hay una gran diferencia, muchísima. Y de allí se deslindan muchos problemas que tenemos nosotros los seres humanos y aún la iglesia cristiana. ¿Cuál es la diferencia entre Dios es Rey? Eso nadie se lo quita. Dios es Rey. Pero el hecho de que Dios sea Señor significa que Dios manda, que Dios da instrucciones y que entonces su pueblo obedece. Allí está el detalle, dijera por ahí alguien. Porque entonces, si tú y yo no obedecemos la instrucción de Dios, entonces, ¿de qué sirve? Hasta el momento, es agradable pensar en un pueblo grande, fuerte y con una sola cosa enfrente, salir del desierto hacia la tierra prometida. Y todo parecía estar resuelto. Son un pueblo grande, ya está el propósito, atraviesen la tierra prometida. No va a haber nadie que se les enfrente, son muchos ustedes. Sin embargo, no saldrían de allí si no recibían las instrucciones necesarias para salir. Pregunta, ¿salieron rápido? No. 40 años en el desierto, dando vueltas. Prácticamente podríamos decir que estaban perdidos. 40 años en el desierto, dando vueltas. Después de trazar una línea recta y decir, en 2 semanas puedes llegar hasta el otro lado, a pie, caminando. Y entonces tardaron 40 años allí. ¿Por qué se tardaron 40 años estas personas en el desierto? Por muchas cosas como rebeldía y su dura cerviz, pero también porque no supieron la instrucción, buscar la instrucción de Dios para sus vidas. Porque aunque la buscaban, no la hicieron. No querían recibir las instrucciones. Dios decía en su nube, vamos para allá. Y yo decía, ¿por qué para allá? Está bien feo. Vamos para el otro lado. Mejor aquí me quedo. Ahora levántense, vamos para el otro lado. Mejor nos hubieras dejado allá en Egipto, estábamos más a gusto. Mejor nos hubieras dejado allá, mira, dormiditos, allá tenemos camas, allá estamos tranquilos, comiendo cebollas todos los días. Qué ricas son las cebollas.
Y la gente se quejaba y murmuraba y se rebelaba y decía de Dios. Y Dios, híjole, en su misericordia no les cayó un rayo ahí, pero toda la gente se quedó postrada ahí, la primera generación. Pero ¿por qué? Porque no supieron escuchar la instrucción de Dios. Porque Dios tal vez era su rey, les daba fortaleza, les daba un propósito, pero para muchos, o casi todos, Dios no era su Señor. Y el día de hoy piensa en nuestras vidas y en la vida de la iglesia si Dios es tu Señor. Porque tal vez hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Señor, tú eres mi Salvador, me sacaste del infierno, me diste poder sobre la muerte, sobre el imperio de la muerte por causa de tu resurrección, pero lo que tú me digas que haga, yo no lo hago. Que eres mi Salvador, qué gracias por ser mi Salvador, pero el día que me digas algo que deje de hacer algo, no. Y no es nuestro Señor. Entonces, escucha bien lo que dice la palabra en Lucas, y dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Para que Jesús sea Señor, Él tiene que hablar, nosotros tenemos que escuchar y nosotros tenemos que obedecer. No nada más dejarlo hablando y no llevar nuestra vida sin pelar. Eso es marginar a Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1, lo acabamos de leer hace ratito, pero vamos antes, unos versículos antes. Deuteronomio 6, 1. Deuteronomio 6, 1. ¿Lo tienes? Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Instrucciones. Dios les dejó las instrucciones. Dios les dijo: esas instrucciones vas a hacerlo, ansina lo vas a hacer y ansina quiero que lo hagas. Pero el pueblo de Israel lo hizo de manera diferente, buscó de manera diferente. Y te voy a poner un ejemplo. Josué, uno de los versículos más famosos de Josué capítulo 1 es el versículo, a ver qué me dice, 9. Ok, sin embargo, nos brincamos al 9, dejando de lado el versículo 7 y 8. Josué 1, 7 y 8. Búscalo. Y fíjate qué dice. Josué 1, 7 y 8. El 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¡Wow! ¡Qué padre! Lo acepto, Señor. Pero lee también el 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. ¿Por qué crees que a la gente de repente nos va mal? Piénsale. O sea, no se necesita explicar tanto. Si el pueblo no se preocupaba por guardar su oído para escuchar la dirección de Dios en su vida, él mismo se estaba provocando la muerte. Al momento de que Dios estuviera en el centro, definiría las instrucciones a seguir para pasar rápido por ese lugar de desolación y de muerte. Y al estar el tabernáculo en el centro del campamento, les iba a recordar a quién debían escuchar. Pero el pueblo de Israel solamente estaba buscando su propia muerte. Cuando se rebelaba y decía: es que esto, es que aquello, es que no quería seguir la instrucción de Dios, se rebelaba y entonces buscaba su propia muerte. Cuando tú y yo como seres humanos nos rebelamos delante de Dios, buscamos nuestra propia muerte. Porque entonces tenemos fortaleza, tenemos propósito tal vez, ir con Dios, pero no tenemos la instrucción. O la tenemos, pero no la aceptamos. O la tenemos, pero no la hacemos. Y entonces dice el libro, la Biblia en Santiago, dice: solamente te engañas si tú escuchas, pero no haces. No me estás engañando.
Y si por ejemplo tú vienes un domingo a escuchar y nada más vienes a escuchar, te estás engañando a ti mismo. Decía alguien, un pastor, que se le acercó a alguien, ¿no? un miembro de su iglesia, y le dijo, es que no, tengo problemas, mira, es que tengo problemas porque esto y aquello. Y el pastor le dijo, ¿sabes qué? Mira, ya no vengas. Si quieres ir a revolcarte, revuélcate en el lodo, revuélcate en el pecado, pero no estés jugándole a los dos. O sea, no estás buscando a ver si Dios te bendice. O sea, o dejas de hacer aquello, o te vienes a hacer aquí lo que tienes que hacer, pero no estés entre los dos, mano. Porque entonces estás buscando tu muerte, pues ya, ándale, vete, ya. ¿Para qué le estás jugando a Dios? ¿Para qué le estás jugando a ser un cristianito a la iglesia? No, así no sirven las cosas. Entonces, instrucción. Y ese es donde muchos nos resbalamos y patinamos y nos caemos, en la instrucción de Dios para nosotros. Dios te dice perdona y tú dices, ¿por qué? Dios te dice ve y tú dices, Dios te dice reúnete y la gente dice, hay pandemia, regresó al semáforo. Pero bueno, esa es otra cosa. Dios te dice, haz esto, y nos quejamos. O sea, no somos nada diferentes del pueblo de Israel. ¿Cómo tenemos a Dios presente en nuestras vidas? Pregunta. ¿Cómo es que tú y yo, pregúntate a ti, cómo tú tienes a Dios presente en tu vida para que no se te olvide que debes de recibir instrucciones de Él? O sea, ¿cómo es que tú tienes presente a Dios todos los días? Para que nunca se te olvide que dependes de Él, que Él es tu fortaleza y que de Él necesitas instrucción. ¿Pones acaso una imagen allí en tu casa para que no se te olvide que Dios está allí contigo, Dios te está viendo? ¿Qué es lo que tienes? A lo mejor pones un versículo, ¿no? Tal vez allí en la puerta de tu casa para que no se te olvide que Dios está contigo. Y de verdad, a veces hasta los versículos nos pasamos por alto. Ahora, ¿cómo es que tú y yo podemos hacerlo? Bueno, te voy a poner un ejemplo. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Un pasaje muy famoso. Y la verdad es que no quiero polemizar tanto en el relajo de la pandemia y todo eso, pero aquí está en la Biblia. Te lo dije antes, cuando estaba empezando la pandemia, y te lo dije ahorita también. Y te lo vuelvo a decir una y otra vez. Hay un pastor en Estados Unidos llamado John MacArthur, que Hebreos capítulo 10, versículo 23. En Estados Unidos llamado John MacArthur, que le dijeron, o cierras tu iglesia, está en California, o cierras tu iglesia. California es un estado que está bien duro en cuanto a esas cosas del coronavirus. Cierra iglesias y dice, pueden reunirse pero no alaben. Pues mi propósito ya está, o sea, tengo que alabar, ¿no? Es que hay más contagio cuando cantas, entonces no canten. Y entonces se pueden reunir pero nada más 15 minutos. Yo digo, no, yo me tardo hora y media. Pues imagínate qué puedo decir en 15 minutos. Dios los bendiga, Dios, vámonos. Mejor quédate en tu casa. ¿Para qué tengo que venir 15 minutos? Entonces, este pastor John MacArthur ha sido un ejemplo para muchos y bueno, no es un héroe, solamente está haciendo lo que tiene que hacer, pero muchos lo ven así, wow, como héroe. Le presentaron una demanda a este pastor John MacArthur por estarse reuniendo y estar hablando de que la iglesia tiene que reunirse, aún en situación de pandemia y de coronavirus. Este pastor decía, nos tenemos que reunir, la iglesia no puede dejar de reunirse. Y entonces el gobernador estuvo en contra de él y metió una demanda. Ya sabes que allá en Estados Unidos todo se demanda. Y le metió una demanda por andar difamando, por andar de rebelde contra el Estado y todas esas cosas. Y entonces hicieron una entrevista a John MacArthur. Dijeron, ¿usted qué opina de esta demanda? Dice, yo me voy a defender, pero yo estoy en mi derecho de reunirme. Y si lo meten a la cárcel, pues empezaré un ministerio en la cárcel. Y es lo mismo. Entonces, ¿sabes? Hay gente que de repente le hace demasiado caso a tantas cosas. Y dice alguien por ahí, apágale la tele mejor y ponte a leer tu Biblia. Ya son demasiadas noticias. No sé si tú ya te cansaste de ver tantas cosas del coronavirus. Pero ya págale mejor. La gente se apanica, la gente le da terror, le da temor a ese tipo de cosas. Ya págale y ponte a leer tu Biblia, pon una predicación. Pon esta misma y dale 3 vueltas para ver qué Dios te dice. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué dice ahí? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El día está cerca.
O sea, ya los brotes en la higuera están saliendo y el verano se acerca para levantar la cosecha. No sé cuánto va a durar. No sé si puede ser hoy, mañana, pasado o en 100 años, pero ya está cerca. Y está cerca, más cerca de lo que tú y yo pensamos. Y Jesús viene, y viene pronto. Maranata. ¿Te acuerdas? Bueno, vamos a hacer un repaso y ahorita vamos a terminar con un último apéndice. En el desierto, paso 1, ¿qué? Dios es rey y por tanto es mi fortaleza en el desierto. Paso 2, en el desierto Dios es el centro y Él es mi propósito. En el desierto yo tengo que adorar, alabar, buscarlo, depender de Él. Punto 3, en el desierto, ¿qué? Dios es mi Señor. Y entonces, en el desierto yo tengo que seguir las instrucciones de Él, escucharlo a Él. Es muy sencillo. ¿Por qué a veces es tan difícil? ¿Por qué a veces decimos, ¿por qué no lo haces? Perdona, no, pues ¿por qué no lo haces? Llévate bien, ¿por qué? No, ¿por qué? Porque me cae gordo. Bueno, pues, piénsale. Señor, Señor, no todo el que me dice Señor es salvo. Y como apéndice quiero decirte lo siguiente. Si tú y yo marginamos a Dios, 1, como mi fuente de seguridad, 2, como el objeto de mi adoración y 3, como mi autoridad suprema, si tú y yo marginamos a Dios así, tendremos como resultado 2 cosas devastadoras y destructivas en nuestras vidas. Una es el orgullo y otra cosa es el temor. Bueno, si marginas a Dios, estos 3 puntos, Dios es mi rey, mi fortaleza, Dios es mi adoración y Dios es mi Señor y que me dirige, si esos 3 puntos no tienen un equilibrio, no están al 100%, entonces va a ser difícil encontrar el propósito de Dios, hacer la voluntad de Dios. Porque entonces unos pueden estar, sí, Dios es mi rey, hasta acá, hasta ribotota. Sí, yo soy bien bueno para alabar, hasta ribotota. Pero para escuchar y para obedecer, estoy hasta acá abajote. Entonces ahí no funciona el asunto. Tampoco puedes poner así como que, ay, yo soy toda instrucción y yo me sé toda la Biblia de memoria. Pero entonces Dios ni es tu rey y Dios ni es tampoco tu adoración y te conviertes en un religioso. Eso le pasó a Israel. Es decir, en la ley, ellos se basaban y entonces la ley le hicieron su objeto de adoración. El tabernáculo lo hicieron su objeto de adoración. Pero bueno, es otra historia. Si imaginamos a Dios como mi fuente de seguridad, como el objeto de mi adoración y como mi autoridad suprema, entonces va a haber orgullo y temor. Fíjate bien, el orgullo, ya que se acabó, el orgullo realiza una obra destructiva en las personas y en las familias, llevando a cabo siempre una autopromoción. ¿Ok? Si yo tengo a Dios marginado de mi vida, entonces yo me voy a creer la última coca del desierto. Si yo tengo a Dios marginado de mi vida, yo me voy a creer que es por mis fuerzas, que es por mi intelecto, por mi sabiduría y por mi gran belleza. Si yo tengo a Dios marginado de mi vida, entonces yo voy a caer en orgullo, en soberbia, en arrogancia. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Lo marginó y ellos eran de dura cerviz. Eso, ser de dura cerviz, significa orgullo, significa alguien que no acepta. Y entonces, ¿qué les pasó? Murieron. Así de fácil. Murieron. Su orgullo los llevó a la destrucción. ¿Y qué es una persona que entra en ese orgullo cuando margina a Dios? Bueno, es una persona que alardea demasiado, que se apropia de las cosas, de los créditos, es que yo fui, es que yo hice, que se exhibe, ya ves que es que yo también, así es que yo hice, ya ves, mira, esas cabañas las hice yo, estos los puse yo, o sea, alguien que se exhibe. Una persona con orgullo es alguien que habla y habla y habla y entonces habla de sí mismo o le gusta ser el centro de la atención. Y eso es muy peligroso en una familia, en un matrimonio y con hijos. Porque si yo entonces margino a Dios y entro en ese orgullo, entonces
es tan probable que todo lo que haga alrededor del hogar, todo lo que haga alrededor de mi casa, todas las decisiones giren en torno a mí, para favorecerme a mí, para ayudarme a mí y para que yo me sienta bien. ¿Y sabes qué hace una esposa con un esposo así? Lo dejan. ¿Sabes cuántos divorcios hay por un alto sentido de egoísmo, tanto para el hombre o para la mujer? ¿Sabes cuántas separaciones hay? Porque es que nada más piensas en ti. ¿Sabes cuántos hogares se han destruido porque un hombre o una mujer nada más piensa en sí mismo? Nada más piensa para mí. Es que yo quiero ser feliz. Es que yo me casé para ser feliz. Y si tú no me haces feliz, entonces te voy a desechar. Y te voy a cambiar por otra que sí me haga feliz. Pero ahí entra una serie de mentiras. Por ejemplo, también Satanás. Y entonces los hombres pensamos que la felicidad es sexualidad. Lo mismo. No es así. Y muchas cosas más. Cuando marginamos a Dios, somos muy propensos a caer en orgullo. Y dos, cuando marginamos a Dios, somos muy propensos a caer y andar en temor. ¿Qué es lo que le pasó a Adán y a Eva cuando pecaron? ¿Qué fue lo primero que hizo Adán? Escuchó la voz de Dios y se escondió. Temor. La primera cosa que tenemos cuando marginamos a Dios es orgullo o temor. Y el temor nos lleva a envenenar las relaciones de nuestro alrededor. Aún nuestra relación con Dios se ve envenenada por el temor a través de la autoprotección. En orgullo es autopromoción. Yo lo hice, yo esto. No es lo mismo decir yo fui a decir Dios me llevó. No es lo mismo decir yo hice a Dios me permitió hacerlo. No es lo mismo decir yo tengo a decir Dios me lo dio. ¿Sí me expliqué? Y entonces debemos de cambiar también nuestro lenguaje. Si Dios quiere, si Dios lo permite, todo eso. Y entonces es una autopromoción. Pero ahora en el temor, ya voy a acabar, es una autoprotección. Alguien que cae en autoprotección y en temor es alguien que puede esconderse, alguien que oculta, alguien que intimida o alguien que acumula o alguien que desalienta. Cuando marginamos a Dios, o caes en orgullo o caes en temor. Y el temor esconde, oculta, intimida, acumula malos sentimientos, acumula ofensas, acumula muchas cosas. No es necesario que acumules, tengas una colección de tazos, no se refiere a eso, sino acumula ofensas, acumula temor, es una autoprotección. Y entonces cuando yo me sienta, cuando me sienta atacado, cuando me sienta mal, entonces te voy a porque lo acumulé y todo el rencor que tengo lo voy a desahogar contigo, ¿no? Por ejemplo, así. O acumulas o te apropias de cosas que no son tuyas, o la gente alardea, o la gente oculta secretos. Son varias cosas que tal vez valga la pena en otra ocasión definirlas poco a poquito, ¿no? Pero eso es lo que pasa cuando marginamos a Dios. En el desierto, una de las cosas más importantes, o lo más importante es, no margines a Dios. En tu dificultad, no margines a Dios. No hagas a Dios a un lado. No pases por la presencia de Dios así de lado nada más. Llega a la presencia de Dios. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y todo lo demás es mi fortaleza, mi ayuda, mi castillo y todo eso, ¿no? Pero no es el que visita la presencia de Dios, es el que habita la presencia de Dios. El que habita a la sombra del Altísimo, no el que visita. Porque también los cristianos solemos ser cadochos, camesinos, cada año vas a la iglesia, cada mes vas a la iglesia, cada 8 días vas a la iglesia. Y bueno, lo hacemos. Pero significa tener a Dios en el centro de tu vida y tu corazón. Último versículo y con esto acabo. Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. ¿Tienes? Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Dios, Jesús, es el que tiene la preeminencia. Nunca se te ocurra marginar a Dios de tu vida. Escúchalo, alábalo, bendice su nombre, pero haz su voluntad también. ¿Oramos? Padre Santísimo, muchísimas gracias, Dios. Hoy buscamos, Señor, tu favor, buscamos, Señor, tu palabra. Una vez más, Señor, nos acercamos a ti, buscando, Señor, lo grandioso que tú eres. Y hoy, Dios, delante de ti, Padre, te pedimos, Señor, que tu voluntad sea hecha. Y en medio, Señor, de tantos desiertos y tantas dificultades, Dios, te pedimos que tu nombre sea exaltado. A ti sea la gloria, Señor. Bendice a tu iglesia. Señor, eres tú quien la prospera, eres tú quien nos fortalece, eres tú, Señor, quien nos da el propósito. Y hoy, Señor, nos entregamos a ti, bendecimos tu nombre y te damos a ti la supremacía, porque tú tienes la preeminencia. En el nombre de Jesús te alabamos. Amén. Dios los bendiga. Gracias por estar aquí. Nos vemos en 8 días. Recuerda para